Muy buenas, me llamo Rafael Day y te doy la bienvenida a la presentación de la versión beta de Músicos, que es una aplicación pensada para conectar músicos entre sí, donde puedes buscarlos, filtrar por localización, por edad, por estilo, por instrumento, y además puedes crear tu propia cuenta para que otros músicos afines te encuentren a ti. Antes de comenzar con la presentación, me gustaría contar un poco cuál va a ser la estructura de este vídeo, que básicamente haremos un recorrido por la interfaz de usuario para ver cómo el usuario puede interactuar con la web y cómo funciona, y luego me gustaría ver un poco de código del repositorio de back y de front, ya que es una aplicación full stack que he creado yo completamente, y es verdad que hay mucho código, entonces yo no voy a poder pararme en línea a línea, funcionalidad a funcionalidad. Pero si hay algo que te parezca interesante y que quieres revisar tú, te dejo en la descripción el enlace al repositorio de GitHub, tanto del front como del back, ¿vale? Y luego también me gustaría aclarar que esta aplicación está creada en el contexto de que es un trabajo de mi formación en desarrollo de aplicaciones web, y en ese sentido pues hay una limitación de tiempo y una serie de puntos que teníamos que cumplir para hacer el trabajo. Por eso esto es una versión beta, ya que todavía faltan cosas por pulir, pero mi intención es acabar desplegándola y que sea una aplicación que los músicos pueden usar para encontrar otros músicos de su zona o de su estilo y demás. Así que nada, dicho esto, vamos con la presentación y gracias por estar aquí porque me hace mucha ilusión que estés viendo mi trabajo. Vamos con ello. Lo primero que me parece interesante comentar de este recorrido por la interfaz de usuario que vamos a hacer es que he tratado de darle un estilo coherente y generar una imagen de marca para la marca Músicos, tanto con este rosa característico que se repite, pues, por ejemplo, en los botones o en ciertos detalles de elementos, como ciertas animaciones que también se van repitiendo en diferentes elementos de la web, como puede ser esta animación en el logo, que también se repite en los botones de la barra de navegación. Luego, todos los botones, todos los inputs de todos los formularios los he creado desde cero con CSS, precisamente para darle ese estilo coherente a toda la web. La primera sección en la que me quiero parar es la sección de búsqueda. Si yo pincho aquí en el botón de buscar, me llevará a esta página. Lo primero podemos ver estos inputs de los que hablo, que esto, por ejemplo, es un select al que yo le he quitado los estilos por defecto y se los he dado yo desde cero con CSS para que se vea de esta manera y sea coherente con esa imagen de marca, ¿no? Lo primero que ocurre cuando tú entras en la sección de búsqueda es que se hace una petición al backend y te devuelve un listado de todos los perfiles sin filtrar, para que luego tú los puedas filtrar con estos campos de aquí. Tenemos instrumentos, estilos, provincia, edad, que será mínima y máxima, y búsqueda por nombre. No los voy a probar todos porque nos tiraríamos un montón de tiempo, pero sí voy a probar alguno para que veas cómo funciona. Si por ejemplo yo busco por guitarra acústica, vemos que aquí tenemos a Juan y tenemos a Jaime, que los dos tocan la guitarra acústica. Pues si yo lo busco, me encontrará a esos perfiles que coinciden con el filtro que yo le he puesto. Pero luego todos estos filtros son combinables. Es decir, si yo quiero encontrar al que toca la guitarra acústica, pero toca estilo jazz, que veo que en este caso es Juanito, si yo busco aquí jazz, me devolverá solo ese perfil que coincide con los dos filtros. Todos los filtros funcionan perfectamente y son combinables entre sí, ¿vale? Si yo luego, por ejemplo, busco, que esto también, por comentarlo, busco en la localización, pues Almería, me permite buscar también una población. Es decir, yo puedo buscar por provincia y por población. Si yo busco quién es de Almería, bueno, me va a encontrar a Juanito, que era el que teníamos, pero si yo busco en población una población que no tiene todavía nadie, pues me dirá que no hay coincidencias. Luego, con la edad, tenemos mínima y máxima, que funciona igual. Y si me quiero parar un segundo en la búsqueda por nombre, ya que esto se hace con una funcionalidad de Sequalize, que se llama iLike, que te busca coincidencias parciales. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí busco P, él me va a encontrar a Pepito y me va a encontrar también a Jaime Pérez, porque lo que hace es buscar, con eso que tú le hayas dicho, coincidencias parciales en el campo del nombre. Y esto también es combinable con todos los demás. Esto por detrás tiene muchísimo código, no sé si nos va a dar tiempo a verlo con detenimiento, pero si no, insisto, tienes el link al repositorio y te puedes detener en la parte que tú quieras para verlo tranquilamente. Ahora vamos a ir con la zona de acceso. En la zona de acceso tenemos dos componentes bien definidos, que uno es para registrarte, el formulario de registro, y otro que es el formulario de acceso. Voy a hacer todo el proceso de registro, ya que implica envío de emails, tokens, y me parece interesante que lo veas, y luego vamos a registrarnos con esa cuenta que creemos. Lo primero del registro interesante es que he metido validaciones online. Es decir, si yo escribo aquí en el campo email cualquier cosa, hay un timeout
que espera 700 milisegundos y hace una serie de validaciones. En este caso, por ejemplo, de formato. Me dice formato de email incorrecto. Pero si yo, por ejemplo, pusiera aquí un email que ya exista en una cuenta, se va a hacer una petición al backend y se va a comprobar que ese email no exista ya en otra cuenta, porque son datos únicos que no se deben repetir. Entonces me dice, ya existe una cuenta con este email. Lo mismo ocurre con el nombre de usuario. Si yo pongo uno que ya exista, me va a decir lo mismo. Todos los campos tienen estas validaciones en línea. Las validaciones además también se hacen cuando tú le das al botón de registrarte y también se hacen en el backend, para yo asegurarme 100% de que en ningún caso se meten datos incorrectos en la base de datos. Entonces, voy a rellenar el formulario con algunos datos míos. Voy a ponerle aquí mi nombre, voy a ponerle un nombre de usuario. La contraseña tiene su formato, la voy a mostrar. Tiene que tener al menos un número, una minúscula, una mayúscula y un carácter especial. Pongo esta, ¿vale? 123 / ABC y D mayúscula, porque luego haremos el proceso de cambiarla, pues para que veas que funciona. Luego tenemos la fecha de nacimiento, que también tiene su validación de todos los campos. Otra cosa interesante son los términos y condiciones y la política de privacidad. Cuando yo le pulso a este enlace, me desplegará esta ventana emergente y yo estos datos de, por ejemplo, los términos y condiciones, los tengo guardados en MongoDB, pero los guardo directamente con HTML. Y a las etiquetas les pongo unas clases. Entonces yo luego directamente lo imprimo en el front y le doy estilo con esas clases que le he puesto. Y eso me hace que se pueda ver pues de esta manera, que está bastante bien. Y luego tenemos esta funcionalidad, aceptar y volver, que si yo le pincho, me clicará automáticamente el checkbox. Lo mismo ocurre con política de privacidad, ¿vale? Y nada, si yo ahora mando el formulario con todos los datos bien puestos, lo que ocurre es que me dice este mensaje. Te hemos enviado un link de confirmación al correo que he puesto. Si yo ahora me vengo aquí a mi cuenta de correo, veré que tengo... Bueno, aquí tengo uno que quería que estuviera caducado, que ahora lo vamos a ver. Tengo este correo que me acaba de llegar ahora mismo, hace 0 minutos. El correo también lo he hecho con Nodemailer y también lo he gestionado con HTML poniéndole estilos en línea, lo que me permite que se vea de esta manera, que está muy profesional y muy bien. Decir que este botón de aquí contiene como parámetro un token que se ha generado y que cuando tú le des al botón se hará la validación de ese token para comprobar que tú realmente tienes acceso a esa cuenta de correo. Este email anterior lo tenía porque quiero que veas lo que ocurre si el email se te caduca. El token caduca en 10 minutos. Entonces, si yo ahora le pulsase a este que está caducado, lo que me hace es redirigirme al front y decirme, enlace caducado, el enlace de confirmación ha caducado. Y me da la opción de reenviar el email de confirmación. Entonces, lo voy a hacer, si yo le doy, me dice email enviado. Y si yo vengo aquí ahora, tengo un nuevo email de confirmación. Nos has pedido que te mandemos un nuevo email de confirmación y entonces ahora podría confirmar mi cuenta. Si yo ahora le pulso, como el token no está caducado, ya por fin he confirmado mi cuenta. Si yo le hubiera dado al primer enlace que me ha llegado, al primer email, pues la hubiera confirmado directamente, ¿no? Pero quería que pudieras ver eso. Entonces, hasta aquí el proceso de registro. Antes de que accedamos con la cuenta que acabamos de crear, lo que quiero que veamos es esta funcionalidad de recuperar la contraseña. Si yo pulso aquí, me saldrá esta ventana emergente donde me dice indica tu email o username para recuperar la contraseña. Bueno, pues yo le voy a poner, por ejemplo, el nombre de usuario que he puesto en lo que acabamos de crear. Y si yo le doy a recuperar, él cargará y me dice te hemos enviado un email para restablecer tu contraseña. Nuevamente, si yo me vuelvo aquí a mi email, tendré un email que me ha llegado, recupera tu contraseña. Aquí ocurre exactamente lo mismo que antes, ¿vale? Si el enlace está caducado, me devolverá al front y me lo indicará. Ahora le voy a dar para restablecer mi contraseña y lo que pasa es que me redirige al front para que yo pueda establecer la nueva contraseña. Antes le hemos puesto 123 / ABC y D mayúscula. Pues vamos a ponerle, por ejemplo, 456, lo voy a poner para que lo veas, / ABC y la D mayúscula. ¿Vale? Si yo lo envío, me dice tu contraseña ha sido modificada correctamente. Entonces, ahora yo podré acceder con esta contraseña. Voy a poner mi nombre de usuario. También importante, yo aquí podría poner mi nombre de usuario o mi email, ¿vale? Y la contraseña hemos dicho 456 / ABCD. Entonces, yo ahora podré acceder con esta contraseña. ¿Qué es lo primero que ocurre cuando yo accedo con mi cuenta? Me redirige a la página principal, pero me aparece esta pestaña con mi nombre de usuario
y esta pestaña para salir y cerrar sesión. Ahora vamos a ir a toda la zona de usuario, que esto va a ser más breve porque es precisamente la zona en la que estoy trabajando ahora. Si yo pincho aquí con mi nombre de usuario, me llevará a la zona de editar tu cuenta y demás. Aquí me faltan todavía algunas funcionalidades, ya que quiero que puedas editar la imagen, editar los estilos y demás, pero como comentaba antes, en el contexto de un trabajo que había que entregar, pues puse una serie de funcionalidades básicas y tengo que seguir desarrollando lo que es con lo que estoy ahora. Tenemos para editar el email, para editar la contraseña, eliminar la cuenta, editar el nombre de usuario y luego los comunicados. Los comunicados los gestiono con MongoDB y lo que ocurre es que cuando tú creas una cuenta, automáticamente se te crea un comunicado de bienvenida, pues el típico mensaje de bienvenida que te dan cuando acabas de crear una cuenta. Entonces, como digo, esta parte es la que tengo todavía que completar, pero bueno, ya es cuestión de meterle esas funcionalidades que ya de hecho en el backend muchas las tengo hechas. Así que nada, hasta aquí lo que es el recorrido por la interfaz de usuario. Ahora me gustaría que viéramos un poco los repositorios y algo de código. Ahora vamos a hacer un recorrido tanto por el repositorio del back como el repositorio del front. Quiero insistir en que yo lo que voy a hacer es contar un poco la estructura general y cómo lo he diseñado todo, pero no me voy a poder parar función a función. Entonces te invito a que en el enlace que dejo en la descripción veas el repositorio y te pares tú donde te parezca más interesante. Yo solamente comentaré un par de funcionalidades de cada repositorio que me parece que tienen bastante jugo y que son interesantes de comentar. Pero va a ser un repaso a nivel global, ¿vale? Vamos a empezar con el backend y quiero ir contándolo con el flujo que hay cuando tú haces una petición al backend, ¿no? Lo primero sería este server.js, que es el punto de entrada a nuestro servidor y a nuestro backend, donde, bueno, tengo varias cosas inicializadas, como por ejemplo las cookies, ya que todos los tokens se intercambian entre el front y el back con cookies por medio de HTTP only, y bueno, diferentes cosas, la configuración de Swagger y demás. Lo único en lo que me voy a parar aquí en el server.js es en esta función de start server. Cuando yo inicializo el servidor, lo que hago es también, aparte de inicializarlo, conectarme a las bases de datos, sincronizar los modelos y hacer el seed. ¿Qué es el seed? Yo alimento con cierta información a las bases de datos cuando se inicializa el servidor. Por ejemplo, el listado de estilos o esos usuarios que hemos visto de ejemplo cuando hemos estado filtrando y buscando. Todo eso está generado en este seed al inicializar el servidor. Esto obviamente es solamente para desarrollo. Cuando esté en producción la aplicación, esa información estática, como puede ser el listado, por ejemplo, de los estilos, va a estar en la base de datos sin más. Pero para desarrollo a mí me viene muy bien porque yo siempre tengo toda la información a mano. Entonces quería comentar eso porque me parece interesante. Este archivo server.js se apoya muy fuertemente en este directorio config. En el directorio config yo tengo configuraciones iniciales de cosas globales para la aplicación. Por ejemplo, las variables de entorno o, por ejemplo, los logs. He utilizado Winston para crear un sistema de logs en el que hay algunos que me aparecen por consola, mensajes informativos, pero cuando hay algún error muy grave o algo que yo quiero tener constancia de ello, se guardará, se generará un log que se guarda en un archivo, que caerá en este directorio logs y en este músicos.log, ¿vale? Luego aquí también en config tengo la configuración de NodeMailer, que es lo que he utilizado para gestionar el envío de emails, como hemos visto, las configuraciones a las bases de datos o la configuración de Swagger, porque prácticamente todos los endpoints están documentados con Swagger, que luego lo veremos brevemente. Entonces, siguiendo el flujo de la información cuando tú haces una petición, pues lo primero, se accede al backend por este server.js, ¿no? Y lo siguiente que tendríamos son las rutas. Aquí en el directorio routes yo tengo mi router.js donde organizo mis rutas globales, digamos. Las he dividido, pues por ejemplo aquí tengo las de legal que tienen que ver con la base de datos de MongoDB que tiene las condiciones de servicio y la política de privacidad. O los comunicados, los musicians que tiene que ver con los perfiles de músico. Auth que tiene que ver con todo el proceso de registro o de acceso. Y luego algunas rutas genéricas que tienen que ver con MySQL. Luego, cuando tú accedes a una de estas, por ejemplo, a Auths, yo me vengo a Auth.routes, me llevará a este archivo que está también dentro del directorio de routes, y aquí yo tengo todos los endpoints que tienen que ver con Auth, en este caso, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, las rutas. El siguiente punto, ¿cuál es? Los middleware.
Hay algunas funcionalidades que no tienen middleware y que directamente van al controlador final, pero en muchos casos, como vemos aquí de signup, pues este tiene un validation middleware.signup. Pues si yo me meto aquí, lo que tengo es un middleware que lo que me hace es una serie de validaciones de esos datos que se han enviado desde el front. Si todo es correcto, hace un next para pasar al siguiente middleware o al siguiente controlador. Y si captura algún error, me hará un next error. Esto lo comentaré luego más detenidamente porque me parece interesante, que es que todos los errores del backend los he gestionado con un middleware de errores, que luego lo veremos más detenidamente, ¿vale? Luego, ¿qué más tenemos? Los controladores. Después de los middleware, si ese endpoint ha tenido algún middleware, pasará por él y luego irá al controlador. Si yo me vengo aquí, auth controller, pues tendré mis controladores de auth. ¿Vale? Está todo gestionado así, es decir, tú tendrás un auth routes, diferentes rutas en auth y diferentes controladores que hacen alusión a esas rutas. Aquí, por ejemplo, en signup, que es el ejemplo que estamos poniendo, ¿no? Pues tengo diferentes funcionalidades que se ejecutan cuando tú haces este signup, pero, por ejemplo, una interesante y que sería el siguiente paso son los servicios. Pero antes de los servicios vamos con las bases de datos. Es decir, los controladores, además de hacer alguna funcionalidad, como aquí, por ejemplo, generar el token o enviar el email, lo básico que hacen es llamar a los servicios para hacer acciones sobre las bases de datos. Entonces, vamos a pararnos primero un poco en las bases de datos, ya que tenemos el directorio databases aquí, que está dividido por Mongo o MySQL, donde básicamente lo que tengo es un archivo para gestionar la conexión a las bases de datos, y otro para hacer el seed, que todo esto en realidad se ha generado cuando hemos inicializado el servidor, como hemos visto antes, y luego tenemos el directorio de los modelos. Aquí tengo todos los modelos, que es como se gestionan con SQLize, o esquemas, que es como se llaman en Mongoose. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo el Musician Model. Este es el modelo del perfil de los músicos, ¿vale? Y aquí no me voy a detener mucho porque, como ves, tiene muchas cosas, pero estos son los modelos. Algo que sí que es interesante de los modelos a comentar es que yo, por ejemplo, tengo Musician Model, tengo Instrument Model, que es el modelo del listado de instrumentos, y luego tengo Musician Instrument Model, que es la tabla intermedia que me va a permitir relacionar a los músicos con los instrumentos. ¿Cómo relaciono eso? Pues con la tabla intermedia y con associations.js, que es el archivo donde yo voy a generar todas las asociaciones. Pues, por ejemplo, en este caso, aquí tengo que musicians belongs to many instruments y instruments belongs to many musicians, ya que un músico puede tocar muchos instrumentos y un instrumento puede ser tocado por muchos músicos. Aquí es donde genero todas las relaciones de la base de datos, ¿vale? En MySQL, que es la que tiene más jugo. Con Mongo son más sencillas, ¿vale? Y una vez comentado esto, estábamos en los controladores, que hemos dicho que tienen algunas funciones, pero sobre todo lo más importante que hacen es hacer llamadas a los servicios para generar acciones sobre las bases de datos. En este ejemplo que estábamos con signup, por ejemplo, yo tengo aquí una llamada aquí a Musician Service, porque en mi directorio de services tengo todos los CRUD a las bases de datos. Pues en este caso, en MySQL, tengo Musician Service. Si yo me vengo aquí a musicianservice.create, ya que esto es un objeto que contiene todas las funciones, pues tengo aquí mi función que hace esa llamada a la base de datos. En este caso lo que está haciendo es crear un usuario con esos datos que se le ha mandado desde el front y que ya se han validado, se ha encriptado la contraseña y han pasado por esos middlewares, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí sería. Este es básicamente todo el proceso. Es decir, se accede al backend, se pasa por la organización de las rutas. Las rutas te llevan a los middlewares primero, que hacen una serie de funciones. Los middlewares te llevan a los controladores hacen acciones o llaman a los servicios para hacer acciones sobre las bases de datos. Si todo va bien, te da una respuesta consecuente a eso, y si hay algún error, se gestiona con el middleware de errores, que ahora veremos más detenidamente, ¿vale? Pero ese es un poco todo el proceso. Un par de directorios que me faltan aquí son utils, donde tengo algunas funciones útiles para reutilizar. El directorio test, que aquí tengo algunos tests que he hecho con Jest, que luego me quiero parar brevemente a comentar alguno y a enseñarte alguno. Y por último tendríamos también las views, que aquí en views, por ejemplo en email views, yo tengo los HTML
que incrusto luego en los emails. Como te he comentado, los emails están diseñados con HTML y con estilos en línea. Bueno, pues yo lo tengo todo centralizado aquí. Tanto los emails como esos HTML también que guardo en la base de datos de Mongo y que tienen la información de la política de privacidad y demás. Entonces, esto es un poco toda la organización que yo he hecho del backend. Sé que he ido un poco rápido y claro, no me puedo parar en todo porque si no esto va a quedar larguísimo, pero esta es un poco la estructura general. Y ahora me quiero parar en un par de funcionalidades que me parecen interesantes. Así que vamos con ello. Bien, ahora me quiero parar brevemente en el middleware de errores, que como digo me ha parecido muy interesante hacerlo porque me llevó bastante tiempo configurarlo y diseñarlo, pero luego me ha dado muchísima facilidad a la hora de trabajar, mucha versatilidad de poder crear errores personalizados, pero también tener errores prediseñados y la certeza de que yo siempre sé en el front cómo me llegan las respuestas de error. Entonces es algo que me parece muy interesante. Es verdad que ya llevo mucho de vídeo, entonces voy a comentarlo muy por encima, pero lo dicho, puedes mirarlo en el repositorio, ¿vale? Lo primero importante es que yo en mi directorio utils tengo este subdirectorio errors donde tengo log errors y res errors. ¿Qué tienen estos archivos dentro? Bueno, pues lo que tienen es una clase, en este caso res error, donde yo puedo instanciar un objeto de esa clase para crear un error personalizado. Y luego tiene un método que es add, que lo que hará será esa instanciación de la clase, metérmela en este objeto de aquí, que es resErrors, donde yo ya tengo una serie de errores personalizados. Pues por ejemplo, internal server error, que es una instanciación de resError con ya sus datos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el resumen de esto? Todos mis errores van a acabar aquí, en este objeto resErrors. Y todos mis logs, en los logs es igual, ¿vale? Tenemos la clase logError con su método y todos los logs van a acabar en este objeto de aquí. ¿Cómo funciona esto a nivel práctico? Bueno, pues en el controlador que estábamos antes, de SignUp, ¿no? Todos mis controladores tienen un try y tienen un catch. Y todos los catch tienen next error. ¿Qué es lo que hace esto? Cualquier error que se capture en el try me lo traerá aquí y me lo mandará a mi middleware de errores, que ahora lo veremos por encima. Imaginemos, por ejemplo, que en esta función de aquí, de generar el token, ¿vale? Con JWT, me da un error. Bueno, pues como vemos, lo que está retornando es una promesa. Él va a intentar generar el token. ¿Y qué pasa si hay un error? Bueno, pues si hay un error, se instanciará un nuevo log error, donde yo tendré el código, digamos, el mensaje de ese error, y tendré el error concreto que me está dando, en este caso JWT. Le aplico el método y ya tengo, digamos, ese log personalizado, ya lo tengo guardado en ese objeto que habíamos visto, log errors. ¿Y qué devuelvo yo? Devuelvo un objeto que va a tener un código. ¿El código qué es? El código es el identificador, ya sea de la respuesta predeterminada o de una nueva respuesta que yo haya creado personalizada. Y va a tener un key, que el key que es el identificador del log. Entonces, ¿cómo funciona esto luego en el middleware? Pues básicamente, si yo me vengo aquí al middleware, el error middleware, básicamente lo que hace es primero filtrar de si tiene un key. El key, recordemos que es el log. Es decir, esto es una respuesta de error que tú quieres mandar, pero además quieres generar un log. Vale, pues te lo gestiono con esto. Hay algunas respuestas de error que redirigen. Bueno, pues eso lo gestiono aquí. Y básicamente aquí lo que hago es gestionar ese objeto que tenía mi código del error personalizado o del error predeterminado que yo he puesto y de el log que le va asociado. Y nada, básicamente aquí es donde se gestiona todo. Y aquí es donde se mandan todas las respuestas de error de la aplicación. Entonces, configurar todo esto, como digo, me llevó tiempo, pero luego me ha sido tremendamente útil para trabajar y para tener más limpio el código también. Así que nada, ahora vamos a ver un poco de test que hice y ya acabamos con el back y vamos con el front. Ahora vamos a ver brevemente las pruebas que he hecho con Jest. Son pruebas muy sencillas, pero bueno, que creo que demuestran que sé manejarme con estas tecnologías. Una cosa interesante es que yo estoy trabajando con módulos de S6 y Jest está configurado por defecto para trabajar con CommonJS. Entonces tuve que hacer una serie de configuraciones para que me permitiera hacer las pruebas trabajando con los módulos de S6. Básicamente tuve que crear este archivo jest.config, ¿vale? En el que básicamente aquí tú lo que le dices es que los archivos JS te los trate como módulos de S6. Y luego también en el package.json, en el script que me permitirá hacer el test, le tuve que poner esto de aquí.
el experimental, vamos, como una modalidad experimental que tiene Jest para trabajar con módulos de S6. Luego, las funcionalidades que hice con Jest y que testeé, pues por ejemplo aquí la validación de contraseña. Lo que yo hago es ir pasándole diferentes contraseñas, esta está correcta, pero luego una serie de contraseñas que no tienen el formato correcto, e ir pasándole la función de validación de la contraseña. Y entonces, pues bueno, pues en algunos casos, en el caso que está bien, te tiene que dar true, en el otro te tiene que dar false y demás. Y luego también el encriptado de la contraseña. Yo le paso una contraseña correcta, paso la función que encripta la contraseña, que eso lo hago con bcrypt, y luego esto me tiene que devolver un string, y me tiene que devolver un string que sea de 60 caracteres, ¿no? Entonces así es un poco cómo se prueba. ¿Cómo se realizan estas funciones? Pues con npm run test me va a ejecutar. Me dice que estoy utilizando el modo experimental, pero como ves aquí, los test pues me han pasado los 3 y que todo está correcto, ¿no? Y que todo está funcionando como debería. Y luego, ya por último, lo que quiero que veamos rápidamente es el tema que he comentado al principio, de que aquí tengo los endpoints documentados con Swagger, ¿vale? Simplemente quería que lo vieras, ¿vale? Si te descargas el repositorio, si lo clonas, pues podrás verlo aquí. Y tengo nada, prácticamente todos los endpoints, bueno, me faltan algunos, pero muchos de ellos los tengo aquí documentados y todos funcionan y los puedes probar aquí y demás. Entonces nada, simplemente quería mostrarlo. Vamos ahora con el frontend. Voy a intentar ser un poco más breve, ¿vale? Voy a comentar pues toda la estructura de carpetas y cómo he diseñado, digamos, el frontend del proyecto. Y luego sí que me quiero parar un poco en las pruebas que he hecho con Selenium y con Cypress. Básicamente, bueno, el front está hecho con React y está inicializado con Byte, ¿vale? Y bueno, lo importante sobre todo lo tenemos en la carpeta src, donde, bueno, tenemos assets, que tengo las fuentes, los iconos, imágenes y el spinner de carga, para cuando hay alguna petición al bug, que por ejemplo se demora un poco, pues se muestre ese spinner. Luego tenemos los componentes, que hay que diferenciar entre este directorio de componentes tiene componentes generales, pues por ejemplo el footer, todos los inputs de los formularios, o el spinner lo he convertido también en un componente para manejarlo mejor. Pero luego cada página tenemos el directorio páginas, donde por ejemplo tenemos el dashboard, que es la página con la información del usuario, o la página de search. Cada página luego tiene componentes dentro. Pues por ejemplo search tiene el search form, que es el formulario que habíamos visto, donde tú puedes ir filtrando los perfiles, y el search list, que es todo la parte de la búsqueda donde te muestra los perfiles que se han encontrado o lo que sea, ¿no? Luego tenemos los contextos. Básicamente tengo dos contextos, que son auth context para todo el tema de autenticación y search context, ya que cuando se carga la aplicación, yo por ejemplo necesito tener el listado de todos los estilos, el listado de los instrumentos, pues todo eso se hace una petición y se guarda. Para luego no tener que estar haciendo peticiones en cada input que te vaya a mostrar, pues por ejemplo el listado de estilos, que no se haga esa petición constantemente, sino que se hace una vez al iniciar la aplicación. Entonces esas cosas son las que gestiona un poco ese contexto. Y básicamente esta es la estructura, ¿vale?, que tengo en la carpeta src. Luego decir que cada componente, por ejemplo, si yo me vengo aquí a páginas, hemos dicho en search, cada página tiene su search CSS, donde tiene todos los estilos referentes a esa página y a sus subcomponentes, ¿vale? Entonces, de esta manera yo lo tengo todo muy bien organizado, porque cada componente tiene cerca su archivo CSS para trabajar los estilos, ¿vale? Este sería un poco el repaso, no me quiero demorar más porque ya este vídeo está durando mucho, pero ahora me voy a detener un poco en las pruebas que he realizado, así que vamos con ello. Brevemente vamos a ver los tests que he hecho con Cypress y con Selenium en el front. Lo primero con Cypress, bueno, en su directorio, ¿vale?, en esta carpeta E2E de end-to-end, tenemos el login, porque lo que he hecho ha sido un test para loguearte. Lo primero que hacemos es visitar esa página de login, se busca el input en el que tú puedes introducir el nombre de usuario o el email, se busca el input en el que puedes introducir la contraseña y se busca el botón para hacer submit. Entonces, se rellenan esos datos, se hace submit. ¿Qué ocurría, como hemos visto antes, cuando tú haces login? Que te redirige a la página principal. Entonces compruebo que te haga esa redirección. Si te hace esa redirección es que ha salido bien el proceso.
Entonces, si yo quiero realizar este test con Cypress, tengo aquí apuntado el comando que hay que poner en la terminal. Muy importante, hay que tener inicializado el servidor y el front también con Byte. Entonces, si yo lo hago, siempre tarda un poco, pero ahora él va a hacer esa prueba, va a abrir el navegador y lo va a probar. Y luego, por ir adelantando mientras piensa esto, también he hecho la prueba con Selenium, que en ese caso es una de búsqueda, que ahora lo vemos. Y bueno, aquí me dice que todas las specs passed, o sea que ha ido bien la prueba. Y luego tenemos las pruebas con Selenium, ¿vale? Que tengo aquí el searchmusicians.test, que básicamente, ¿qué es lo que hace esto a grandes rasgos? Lo primero, abre una instancia del navegador de Chrome, va a la página de buscar, al localhost en este caso, porque estoy trabajando en local, para esperar a que se haya cargado la página, espera a que el título de la página sea músicos, ¿vale? Y lo comprueba. Y luego, ¿qué es lo que hace? Busca el input de buscar por nombre. Esa búsqueda que hemos visto antes con el iLike, que te busca coincidencias parciales, pues te busca ese input y lo rellena. En este caso yo he puesto Tomás. Y busca el botón para filtrar, que habíamos visto también antes. Y entonces, ¿esto qué te tiene que devolver? Básicamente te tiene que devolver que el nombre es Tomás Tomasín, que es un usuario que ya está creado de estos que he creado de prueba, y entonces te lo encuentra. O sea que la funcionalidad está funcionando bien. Para realizar esta prueba tengo también aquí el comando que hay que ponerle. Y entonces, si yo realizo esta prueba, como vas a ver, se abre el navegador, se hace y sale. Y entonces me dice el título de la página de músicos, es decir, se ha cargado bien la página inicialmente, y el resultado es el nombre, Tomás Tomasín, o sea que ha encontrado a alguien poniendo lo que habíamos indicado. Y nada, hasta aquí. No me quiero demorar mucho más porque este vídeo ya va a durar un montón, pero simplemente decirte que me alegra mucho que hayas estado viendo este vídeo. Si lo has visto hasta aquí, pues me hace muchísima ilusión. Si me quieres comentar algo, preguntarme algo del código, joder, me encantará responderte. Y nada, recordarte que tienes el repositorio, ¿vale? En la descripción. Y nada, que muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.